Bienvenidos a mi canal Ecos de la Revolución Mexicana. En esta ocasión hablaremos sobre Francisco I. Madero y por qué decidió iniciar la Revolución Mexicana desde la ciudad de San Antonio, Texas. Durante un mes y medio, Madero estuvo refugiado en aquella ciudad de Estados Unidos, planeando cómo derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Mientras tanto, en México las autoridades buscaban hasta por debajo de las piedras a sus más cercanos partidarios para encarcelarlos y tal vez fusilarlos por revoltosos. Pero, ¿cuál fue el motivo que orilló al coahuilense para que se fuera hasta allá y así dar inicio a uno de los capítulos más significativos en la historia de México? Aquí te lo contaremos al detalle. ¡Comenzamos! Porfirio Díaz llevaba más de 30 años en el poder y se resistía a dejar la presidencia. Todos los generales, gobernadores y presidentes municipales del país seguían al pie de la letra, para bien o para mal, las instrucciones o caprichos del presidente. Por todo el país surgían pequeños brotes reaccionarios. Los mineros, campesinos, obreros y pueblo en general estaban hartos de los abusos de sus patrones, por lo que se registraban levantamientos que eran brutalmente sofocados por las mal llamadas fuerzas del orden. Cientos de mexicanos indefensos fueron arteramente asesinados al estallar las huelgas de Río Blanco en Veracruz y en Cananea, Sonora. Predominaban el hambre, la miseria, las injusticias y el descontento social tanto en el campo como en las ciudades. De seguir así las cosas, observadores extranjeros y la prensa internacional presagiaban que en cualquier momento en México estallaría un conflicto armado que rebasaría sus fronteras. Para demostrar a propios y extraños que las cosas estaban bajo control, el presidente Díaz concedió una amplia entrevista al periodista canadiense James Creelman. La entrevista fue publicada en marzo de 1908 en la revista británica Pearsons. La edición dedicó su portada completa a don Porfirio, llamándolo como el gran hombre del continente. En la parte superior de la revista aparecía el escudo nacional y dos banderas tricolores. En páginas interiores, el reportaje de 48 páginas llevaba el sugestivo título de El presidente Díaz, héroe de las Américas. En la parte más relevante de la entrevista, don Porfirio declaró que México estaba listo para celebrar elecciones y que él ya no participaría como candidato en las elecciones presidenciales de 1910. La entrevista posteriormente se reproduciría en el periódico mexicano El Imparcial, misma que causaría revuelo en todo el territorio nacional. Madero leyó la entrevista con particular interés, pues dadas sus inquietudes políticas, muy influenciadas por las sesiones espiritistas a las que era afecto, creyó que era el momento justo para lanzarse de lleno a la candidatura para las elecciones presidenciales de 1910. Francisco I. Madero nació el 30 de octubre de 1873 en la Hacienda del Rosario, municipio de Parras, Coahuila. Era descendiente de una familia acaudalada con negocios ramificados en los estados de Coahuila, Nuevo León, Texas y hasta la misma Ciudad de México. En su juventud radicó por un tiempo en Francia, donde se hizo devoto de la doctrina espiritista. Madero ya tenía inquietudes revolucionarias desde 1903. Indignado por la represión policíaca de una manifestación pacífica en Monterrey, condenó el acto y se inclinó a participar más en política. Con sus amigos y familiares más cercanos, se dio la tarea de fundar el Club Democrático Benito Juárez, para posteriormente participar de manera activa en procesos electorales de Coahuila y Nuevo León. Tras leer la famosa entrevista a Díaz-Creelman, se puso a escribir un libro que tituló La sucesión presidencial en 1910, el Partido Nacional Democrático. Lejos de los impresores de la Ciudad de México y de los espías porfiristas, Francisco I. Madero decidió imprimir su libro en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Este saldría a la luz pública a finales de 1908. El libro causó revuelo entre la clase política. Porfirio Díaz, siguiendo la conducta que lo había consolidado en el poder durante casi 30 años, ordenó espiar y amedrentar a Madero y a su gente más cercana. En la parte medular de su libro, Madero establecía que el país necesitaba una transformación que debía restringirse a la lucha democrática por la libertad y la justicia mediante un proceso pacífico. El coahuilense precisaba que esto solo sería posible mediante la organización de un partido político que levantara la conciencia del pueblo. Para nada se refería a una revolución armada ni nada por el estilo, pues confiaba en un México que podría tener elecciones libres y en paz. En cambio, olvidándose descaradamente de su promesa de ya no participar en las elecciones, para el periodo 1910-1916, Porfirio Díaz anunció una vez más su candidatura a la presidencia de México. Por su parte, Madero tomó protesta el 17 de abril de 1910 como candidato a la presidencia por la Convención Nacional del Partido Antirreeleccionista, teniendo como poderoso rival a don Porfirio Díaz, el héroe de las Américas. Hombre de acción, Francisco I. Madero se dedicó a recorrer el país como candidato
congregando a miles de personas en más de 20 estados, por lo que puso a temblar al viejo régimen. La campaña maderista iba viento en popa, faltaban 2 semanas para que se realizaran las elecciones primarias. Era tanto el miedo de Porfirio Díaz ante su nuevo rival que, mediante artimañas de sus esbirros, procedió a ordenar la captura de Francisco I. Madero a principios de junio de 1910. Esto fue en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El pretexto era que el secretario particular de Madero, Roque Estrada, había discutido airadamente con un policía local que les impidió continuar la campaña por la supuesta falta de un permiso de las autoridades. Exigió a los policías que le permitieran seguir su camino a la estación del tren, puesto que no tenía ni un delito que perseguir contra él. El auto de Madero se dirigió sin problemas a la estación. El plan era continuar la campaña electoral en la ciudad de Torreón, Coahuila. Uno de sus abogados se encargaría de la defensa de su secretario particular. Madero se encontraba cómodamente instalado en un vagón junto a su esposa cuando otro comando de policías, al mando de Ignacio Morelos Zaragoza, procedió a detenerlo bajo los cargos de conato de rebelión y de encubrir la fuga de Roque Estrada. Francisco I. Madero fue conducido a la estación de policía donde pasó la noche. Al día siguiente fue trasladado a la penitenciaría del estado junto a Roque Estrada, quien se entregó voluntariamente. Ahí, los dos quedaron presos durante un par de semanas antes de que los trasladaran a la cárcel de San Luis Potosí, donde se radicó el proceso legal. No existían pruebas fehacientes de los supuestos delitos. Si algo caracterizaba a Francisco I. Madero, eran sus discursos enérgicos, pero siempre dentro del marco de la ley, respetando los derechos de sus adversarios políticos. Para evitar que Madero saliera libre a la brevedad por falta de pruebas y participara a tiempo en las elecciones, se le fabricó un grueso expediente judicial. Todo ello bajo la tutela secreta de Ramón Corral, vicepresidente de la República, quien tenía espías que a diario le reportaban todo lo que Madero hacía y decía durante su campaña electoral. Un abogado sonorense, Juan Orsí, palero y paisano del vicepresidente Corral, se prestó a la farsa jurídica de elaborar el supuesto discurso donde el infame de Madero se ensañaba con el pobre de don Porfirio. En su declaración, el abogado Orsí le dio vuelo a la hilacha señalando que Madero había pronunciado el explosivo discurso en la estación de San Luis Potosí en el que acusaba al presidente Díaz de represor y cobarde, por lo que era inminente un estallido social. Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo con los mismos vicios de siempre. Madero continuaba en la cárcel y Porfirio Díaz nuevamente ganó la presidencia de la República. Como premio de consolación, ya con el triunfo asegurado, el gobierno porfirista suavizó su trato con el coahuilense y le concedió la libertad condicional en la ciudad de San Luis Potosí. Eso sí, para que no anduviera de amargoso tratando de arruinar los festejos por el centenario de la independencia de México, Madero no podría abandonar la capital potosina bajo ningún motivo, hasta que su caso se resolviera por completo, un proceso que implicaría varios meses. Bajo esas circunstancias, Francisco I. Madero consideró que para conseguir el México democrático que tanto anhelaba, ya no existía otro camino que organizar un movimiento armado para derrocar al incorregible dictador oaxaqueño. Con total cautela de los espías que lo seguían a todas partes, Madero se dio la tarea de redactar el borrador de un plan en el que convocaría a sus correligionarios de todo el país para levantarse en armas al mismo tiempo. Madero tenía que escapar cuanto antes de San Luis Potosí. Aunque tenía fervientes partidarios a quien poder recurrir en busca de apoyo en ciudades más cercanas como Guanajuato, Aguascalientes, Tampico y Zacatecas, Madero estaba seguro de que los espías porfiristas no tardarían en localizarlo. El coahuilense sabía que no solo lo aprenderían por segunda ocasión, sino que con su vida literalmente se estaba jugando la vida. Para acabar pronto, en cualquier ciudad del país en la que buscara refugio temporal, perjudicaría a sus seguidores y a sus familias. De esta manera, su movimiento revolucionario quedaría detenido aún antes de ponerle fecha de inicio. Fue así como decidió continuar con el movimiento desde una ciudad en el extranjero donde estuviera seguro. El lugar que eligió fue San Antonio, Texas, por tener ahí amigos, lazos familiares y conexiones de negocios. La madrugada del 6 de octubre de 1910, Madero decidió jugarse el todo por el todo. Vestido con ropa de mezclilla azul, pañuelo rojo en el cuello y sombrero de palma, Madero burló a sus perseguidores gracias a la ayuda del doctor Rafael Cepeda y de Julio Peña. Madero se escondió en un vagón de equipaje. Su disfraz de mecánico ferrocarrilero funcionó a la perfección. Fue así como el coahuilense avanzó hasta la estación de 14, todavía dentro del territorio de San Luis Potosí. El tren prosiguió el viaje hasta Saltillo, Coahuila, para después hacer una escala de varias horas en Monterrey, Nuevo León.
donde tuvo la oportunidad de cambiarse a un vagón de tercera clase, viajando a partir de ahí como un simple pasajero. Aunque en la Sultana del Norte contaba con numerosos amigos y parientes que podrían ocultarlo durante meses en alguna propiedad segura, era pertinente continuar el viaje hacia la frontera. El tren partió de Monterrey para dirigirse a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Al llegar a la estación fronteriza, Madero descendió del vagón de pasajeros y, sin pérdida de tiempo, se dispuso a cruzar a pie por el puente internacional que conectaba Nuevo Laredo con la ciudad de Laredo, Texas. Una vez a salvo en territorio norteamericano, Madero se dirigió a una tienda ubicada en el centro de Laredo, donde se despojó de su ropa de ferrocarrilero para cambiarse por otra más conveniente. Madero compró un boleto de tren para viajar ese mismo día a San Antonio, Texas. En esta ocasión, ya le tocó viajar tranquilamente como un pasajero común y corriente. Instalado ya en San Antonio, se reunió con la plana mayor de exiliados maderistas, entre ellos Federico González Garza, Juan Sánchez Ascona, Aquiles Cerdán, Enrico Bordes y Miguel Albores. Al día siguiente, llegarían a unírseles Roque Estrada, el doctor Rafael Cepeda, Elías de los Ríos y la señora Sara Pérez de Madero. El plan revolucionario tendría que quedar a la brevedad. Los sitios donde se reunían para afinar los detalles del mismo eran el Hotel Hutchins y la casa de Ernesto Fernández Arteaga, un viejo amigo de Madero de sus tiempos de estudiante en Francia. Cuidando todas las formas legales y así evitar la acusación de violar las leyes norteamericanas de neutralidad, Madero fechó el plan el 5 de octubre de 1910, último día del que existía constancia legal de que estuvo presente en la ciudad de San Luis Potosí. La noche del 26 de octubre de 1910, con mucho sigilo, recordando cómo clandestinamente imprimió su libro en San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero ordenó imprimir un tiraje de 5,000 copias del Plan de San Luis en una pequeña imprenta en pleno centro de San Antonio. En su punto número 1, el Plan de San Luis declaraba nulas las pasadas elecciones de julio, por lo que no se validaban la reelección del presidente y vicepresidente de la República, así como a todos los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diputados y senadores. Madero no se andaba con rollos demagógicos ni con rodeos. El punto número 2 especificaba claramente que se desconocía al actual gobierno del general Díaz, así como el de todas las autoridades paleras que le seguían. El punto número 5 era directo y sin concesiones. Madero asumía el carácter de presidente provisional de los Estados Unidos mexicanos con las facultades necesarias para hacer la guerra al gobierno usurpador del general Díaz. El punto número 7 era aún más preciso. El 20 de noviembre de 1910, de las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República Mexicana tomarían las armas para arrojar del poder al dictador. El impreso remataba con letras grandes, sufragio efectivo, no reelección, y estaba fechado el 5 de octubre de 1910, último día de que el coahuilense estuvo cautivo en San Luis Potosí. Una nota al final del manifiesto especificaba lo siguiente: el presente plan solo circulará entre los correligionarios de más confianza hasta el 15 de noviembre, desde cuya fecha podrá reimprimir. Se divulgará prudentemente desde el 18 y profusamente desde el 20 en adelante. En cuestión de pocas horas, muchos de sus colaboradores cruzaron la frontera para introducir de manera secreta los impresos al país. Primero se repartieron entre los seguidores de Ciudad Juárez, Ojinaga, Chihuahua, Durango, Nogales, Agua Prieta, Nuevo Laredo y Matamoros, para luego continuar en las ciudades de Monterrey, Saltillo, Torreón, Tampico, Guadalajara, Zacatecas y Guanajuato. En pocos días, los impresos llegaron a la misma Ciudad de México, a Morelos, Veracruz, Tlaxcala y Puebla hasta llegar a Campeche, Tabasco y Yucatán. El Plan de San Luis también se distribuyó secretamente en Estados Unidos, en particular en Texas, Arizona, Nuevo México, California, Illinois y Luisiana, estados en los que residían miles de mexicanos exiliados por la dictadura porfirista. A partir de las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910, gracias al Plan de San Luis, la Revolución Mexicana dio inicio, con fecha, hora y propósitos bien definidos hasta culminar en su primera etapa con la caída de Porfirio Díaz. De no haber contado con la seguridad y lejanía de San Antonio, Texas, Madero tal vez no hubiera conseguido poner punto final a una dictadura de 30 años. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este video, te invito a suscribirte y a darle me gusta. En este canal, Ecos de la Revolución Mexicana, seguiremos subiendo más videos que espero sean de tu agrado. ¡Hasta pronto!